Milanesa de pollo a la napolitana, una divinidad, plato típico argentino, y les voy a enseñar cómo se hace paso a paso. Por supuesto, para la receta, pechuguita de pollo, yo ya la he fileteado, más o menos de este grosor. Con una pechuga entera de 2 piezas me han salido 4 filetes. Para la preparación del huevo, donde vamos a poner las milanesas para empanizarlas después o empanarlas, vamos a usar ajito bien picado, que después yo lo que le hago es esto. Voy a usar 3 dientes de ajo para los 4 filetes de milanesa. Por cada 2 o 3 filetes, sea de ternera, de pollo, también depende del tamaño, puedes usar un huevo. Entonces aplastamos así bien el ajito. Ahora una ramita de perejil y la picamos también en trocitos pequeñitos, que también va a ir al huevo junto con el ajo. Ahora sí, agregamos los 2 huevos y los batimos bien. Una cucharadita de mostaza, un poquito de leche y ahora sal, una buena cantidad, porque como en la preparación no va a llevar más sal, la carne no la voy a salar, pues es bien que esté un poco saladito esto, así ya después le da el buen gusto. Y pimienta negra recién molida. Y para finalizar, un pellizco de orégano y mezclamos. Metemos los filetes de pollo para que se marine. Lo vamos a dejar un par de horas. Si está toda la noche en la nevera, mejor aún, para que agarre bastante sabor, quede bien rico, bien marinado. Pues a la nevera. Y ahora vamos a preparar un aceitito de albahaca con ajo para darle el toque final cuando ya van a ver, cuando estén ya las milanesas, que eso es una maravilla. Picamos en trocitos pequeños porque ahora lo vamos a pasar por una picadora. Unas hojitas de albahaca, con unas 8 o 10 suficiente. 3 cucharadas de aceite de oliva, un puntito de sal, pimienta, y ahora lo vamos a picar un poco. No es hacer un puré, pero sí que quede un poquito picadito. Ahí lo tenemos, reservamos. Ahora en una ollita pequeña ponemos medio bote de tomate triturado, de este del supermercado que se compra habitualmente. Y también le he agregado unos tomatitos cherry. Lo vamos a dejar que caliente para que hierva un poco la salsa. Agregamos una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de orégano de este seco molido. Aceite de oliva, un buen chorrito. Y nada, ahora es mezclar. Y le he agregado unas hojitas de albahaca. Si no les gusta, no le pongan, pero a mí me encanta. Además que la napolitana es la salsita justamente así. Yo le puse unas cuantas porque a mí me fascina. Y lo vamos a dejar así pues unos 20 minutos a un fuego medio. Ya han pasado las 2 horitas de maceración de los filetes de pollo. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es pasarla del huevo a la harina. Y una vez pasada por la harina, lo llevamos nuevamente al huevo, lo impregnamos bien el filete y ahora al pan. Y ahora presionamos bien para que se adhiera bien el pan y quede bien rebozada. Y así nos tiene que quedar. Y así vamos a hacer con todas nuestras milanesas. La pasamos por la harina, otra vez por el huevo y al pan nuevamente. Presionamos bien para que se pegue el pan y así hacemos con todas. He puesto en una sartén aceite a calentar a fuego medio. Para saber si el aceite está en su punto, sumergimos la punta de la milanesa. Si hace burbujas, está listo. El tiempo de cocción, pues miren, tiene que estar doradita un par de minutos como mucho. Y si quedaran un poquito crudas no importa, porque luego vamos a meterlas al horno. Revisamos si ha tomado un color doradito y le damos la vuelta.
Ya pasados los 2 minutos, ponemos la milanesa en papel absorbente. En una bandeja de horno colocamos el papel de hornear. Forramos bien el fondo. Ponemos nuestra milanesa y seguidamente lo que vamos a hacer es colocar la salsa que preparamos. ¿Recuerdan? De tomate. Pues se la distribuimos una capita en la superficie. Se lo ponemos así, de finita, porque después vamos a poner más salsa. Una loncha de jamón cocido o el jamón que gusten, y queso mozzarella o cualquier otro queso que se funda. Cubrimos también toda la superficie encima del jamón. Y seguidamente volvemos a colocar la salsa que preparamos. En esta ocasión no la esparcimos, colocamos la albahaca, unas hojitas de albahaca partidas, y la llevamos al horno a gratinar. A temperatura fuerte por 10 minutos hasta que se derrita el queso. Y ahora toca emplatar. ¡Uy, qué rico! ¿Y se acuerdan que preparamos un aceite de albahaca con ajo delicioso? Pues se lo ponemos por encima para darle el toque final. Por supuesto, también se lo ponemos al tomate, sal, también mozzarella, pero mozzarella fresquita, un toquecito de pimienta y para adornar unas hojitas de albahaca. Aquí está esta delicia, miren esto. Y ahora ha llegado la mejor parte, que es probar. Quiero que vean esto como ha quedado bien empanado. Pues aquí está. Mira, 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 mira. Mira esto, mira esto. Cómo huele. Exquisita, no es cara de que, ay, qué bien quedó para que se vea bien el vídeo. No, 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 no. Bueno, ya está. Ya vieron qué maravilla esta milanesa napolitana. Si les ha gustado, compartan. Si les ha gustado, dedito arriba. Y si ya se han vuelto locos, suscríbanse, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo cocinando con Claudio. Un beso muy grande y me voy con mi milanesa napolitana.